La crianza de hijos piadosos en un mundo impío, dejando un legado duradero. Ken Ham, Steve Ham. Capítulo 11. Sumisión, disciplina y nutrición. Tenemos una responsabilidad incuestionable de levantarnos y condenar el error que es contrario a la palabra de Dios. Esto es muy importante en un mundo que ha adoptado una mentalidad que va en contra de la verdad e interfiere con tres aspectos adicionales de la edificación de un legado y la crianza de hijos piadosos: la sumisión, la disciplina y la nutrición. El modelo bíblico para la sumisión, la disciplina y la nutrición es nuestra defensa fundamental contra la cultura de este mundo. Es importante porque la familia cristiana también está bajo el ataque de una filosofía astuta y poderosa que ha permeado la misma estructura de nuestra sociedad. La mente posmoderna. Ha habido tantas definiciones para el término posmoderno. Uno de los temas comunes es la abolición de los absolutos. El pensamiento posmoderno en realidad no reconoce una verdad. La verdad es lo que la mente posmoderna decide que sea. Si es adecuado para ti, debe de ser correcto. Si no es el adecuado para los demás, deja que encuentren su propia verdad, sin importar la tuya en la de ellos. Ese es el credo. Tolerancia. Es la palabra de moda que emerge continuamente del posmodernismo, y la tolerancia es un tema clave enseñado a nuestros hijos por los medios seculares, las escuelas, los colegios, los compañeros, la comunidad e incluso en muchas iglesias cristianas. Nuestra sociedad ha abrazado este concepto de tolerancia y ha sustituido la verdad absoluta con la aceptación individual de lo que se siente bien. En la sociedad moderna ya no es aceptable decir que algo es correcto. Ahora, ellos dicen que tiene que ser adecuado para mí. El sujetarse a la autoridad de una enseñanza como la Biblia es visto como arrogante. Ciertamente he escuchado tales frases como: ¿cómo puedes ser tan creído al creer que tú tienes la verdad mientras que yo no? La comprensión secular moderna de la tolerancia no solo ha reemplazado la verdad absoluta, sino que también ha reemplazado la disciplina y sumisión. La clase de tolerancia que se abraza por el mundo moderno es realmente el desorden. Todo el mundo hace lo que es correcto en sus propios ojos. A lo largo de las escrituras vemos cómo esto desintegra las relaciones. Si rechazamos la autoridad absoluta, resulta en la tolerancia del desorden. La unidad familiar es afectada por esto. En la comunidad en la que vivimos en Brisbane, una gran residencia de islámicos está desarrollándose. Las nuevas mezquitas y escuelas islámicas se están construyendo y ahora es una ocurrencia muy regular caminar en cualquier centro comercial de la localidad junto con hombres musulmanes barbudos, así como las señoras que cubren la cabeza y la cara. Esta migración de los musulmanes a nuestra área nos ha dado a Trish y a mí la oportunidad precisa para enseñar a nuestros hijos acerca de la tolerancia. Para lograr esto, sin embargo, necesitamos ayudar a nuestros niños a entender algunas de las enseñanzas muy distintas del Islam.
y la razón por las que las enseñanzas no pueden ser toleradas. Tuvimos que asegurarnos de que entendían cómo el Corán enseña que Cristo no murió en la cruz. Fundamentalmente, nuestros niños necesitan entender que si Cristo no trató con nuestro pecado de esta manera, no tendríamos ninguna esperanza de salvación. Y al negar la muerte y la resurrección y la deidad de Jesús, los musulmanes lamentablemente carecen de esperanza. El tolerar las falsas enseñanzas de una religión como el Islam, en lugar de enseñar la verdad del error, no ayuda a las personas a discernir entre la verdad de la palabra de Dios que lleva a la salvación y las mentiras de las falsas enseñanzas que producen el castigo eterno. El hecho de tolerar a las personas que viven en una falsa religión no significa aceptar sus falsas enseñanzas. Sin embargo, sí significa tolerarlos a ellos como personas y amar y respetarlos a ellos como seres humanos y prójimos, para que podamos tener la oportunidad de decirles la razón por la que es imposible para nosotros tolerar su enseñanza y ofrecerles la única verdad que lleva a la salvación. Esta es la verdadera tolerancia. Hemos enseñado consistentemente a Sara y a David que debemos amar a nuestros prójimos musulmanes, no solo a pesar de su rechazo de Cristo, sino a causa de su rechazo de Cristo. A medida que nosotros, con otra familia en nuestra iglesia, nos hicimos amigos y tuvimos un picnic con la familia musulmana local, nuestros niños han sido capaces de ver un auténtico amor y tolerancia para con nuestros amigos musulmanes, junto a una intolerancia total de su creencia en el Corán y un verdadero deseo en amor tolerante para ayudarles a entender la verdad de Jesús. Nuestra familia ha orado junta por estas personas, pidiendo a Dios que los salve. Esta clase de tolerancia es la que toda familia cristiana debe de extender, pero es muy rara la vez que es correspondida. En el ámbito de los programas de entrevistas estadounidenses, Phil Donahue dominó nuestros aparatos de televisión en los años 80 y 90. Su programa y muchos otros, como el desde entonces, predicaba el valor fundamental de la tolerancia moderna secular, que es el relativismo moral de la verdad. La definición de la tolerancia en ese tipo de programas es básicamente aceptar cualquier comportamiento, estilo de vida o cualquier filosofía, siempre y cuando produzca felicidad a la persona, y con tal de que no sea perjudicial, como sea que defina perjudicial a la comunidad. Los programas de entrevistas que se propagan a la filosofía posmoderna de si es adecuado para ti, hazlo, no han comprometido plenamente la devastación que esto causa a una comunidad. El desorden es perjudicial para las personas colectivas que lo provocan, los que actúan en él y los que toleran el relativismo moral. La pérdida de la autoridad absoluta, junto con una definición incorrecta de la tolerancia, ha dado lugar a una cultura donde no es correcto imponer la verdad a los demás y es ofensivo hacerlo. Esto no debería sorprender al cristiano que cree en la Biblia. Una y otra vez en los evangelios vemos que el mensaje de Jesús fue ofensivo
para los oídos que lo rechazaban. Cuando Jesús envió por primera vez a los discípulos en Mateo 10, Él les advirtió de tal rechazo y ofensa. La tolerancia de la humanidad del desorden ha tenido efectos devastadores en la cultura y la familia. En Romanos 1, 18 al 32, Pablo explica que la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia. Al leer este pasaje, verás los siguientes temas. A pesar de que conocemos a Dios, nuestros corazones se han oscurecido y estamos dispuestos a vivir en rebelión desenfrenada. Nos hemos expuesto por encima de Dios con la autoridad. Hemos cambiado la gloria de Dios por nuestros propios estilos de vida pecaminosos y por eso Dios nos ha entregado a esta maldad. Uno de los atributos de esta autoridad rechazando la maldad es la desobediencia a los padres. La tolerancia de la maldad está lejos de lo que Dios espera de la unidad familiar. De acuerdo con estos pasajes, la desobediencia a los padres no es solo parte de la maldad, sino que forma parte del juicio de Dios cuando Él entrega el desordenado a la maldad. Nuestros hijos deben entender la verdadera definición de la tolerancia. La tolerancia solo es necesaria en caso de un desacuerdo. Si estamos de acuerdo que el comportamiento de otra persona no es aceptable para nosotros, pero es bueno para ellos porque les hace felices, estamos de acuerdo en esencia con ellos. Estamos diciendo, este es el comportamiento adecuado para ti. Estamos de acuerdo con lo que están haciendo. No hay necesidad de tolerancia donde hay acuerdo. La tolerancia es mucho mejor definida donde hay una intolerancia. Como cristianos debemos de ser absolutamente intolerantes con la enseñanza anti-Dios del Islam, pero nuestra tolerancia hacia los musulmanes como personas deben dar lugar nuestro amor por ellos en base a la enseñanza de las Escrituras respecto a nuestro prójimo. Por lo tanto, nuestra disposición de compartir el Evangelio con ellos para que puedan encontrar la verdadera salvación en Jesucristo, debemos de ser absolutamente intolerantes de las creencias evolucionistas y ateístas. No obstante, al mismo tiempo tenemos que estar dispuestos, debido a la tolerancia por amor a las personas adoctrinados en la filosofía antidios del naturalismo, a ayudar sinceramente a los que están perdidos en esta mentira, para que puedan llegar al conocimiento de nuestro Creador y Salvador. El hecho de que Pablo explica que la desobediencia de un niño, producto de la maldad y el desorden, significa que es obviamente la responsabilidad de los padres de educar a los hijos en la dirección opuesta a la del mundo desordenado. Esto significa que nuestros hogares deben ser ambientes de disciplina amorosa y una sumisión que honra a Dios, que conduce a nuestros hijos hacia un Dios santo, que es intolerante de la rebelión pecaminosa. Es normal que el mundo se oponga a un hogar cristiano por ser intolerante tanto la vida como la conducta impía. Qué interesante que los que tienen
La mentalidad posmoderna son tolerantes de todo, excepto la intolerancia. Sin embargo, no tenemos otro remedio que tomar una postura de acuerdo a la palabra de Dios. Un hogar cristiano ha de ser un ambiente para la sumisión, la disciplina y la alimentación piadosa con el fin de dar gloria al Creador Todopoderoso. Nuestro objetivo como padres es proseguir estos principios incluso en la cara de las objeciones de los posmodernistas. Un mandamiento con una promesa. En Deuteronomio leemos los 10 mandamientos que fueron dados a Moisés para el pueblo de Israel. Uno de estos mandamientos, 5:16, se destaca de una manera única. Honra a tu padre y a tu madre, como a Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. En Efesios 6:1 al 4, Pablo hace referencia directa a este mandamiento y lo menciona como el primer mandamiento con promesa. Dios se asegura de que no solo sepamos el mandamiento honra a tu padre y a tu madre, sino que también entendamos la razón por la que es importante, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto es un gran retrato de la paternidad de Dios. Él da instrucciones con la explicación de la razón lógica. En Deuteronomio 5, el pueblo de Israel iba rumbo a la tierra prometida. Se movía como un solo pueblo que constaba de varias familias. Para vivir en armonía se exigiría el respeto, el amor y el honor mutuo, ya que tenían que someterse los unos a los otros bajo la autoridad de Dios. Estas cosas tenían que salir de la unidad familiar. Si no fuera así, la nación se demoraría. ¿Puedes imaginar una comunidad donde los padres honran a Dios al ser padres piadosos consistentes? ¿Puedes imaginar una comunidad donde los niños honran a Dios por medio de honrar a los padres? Dios prometió que si hubieran vivido de esta manera, su tiempo en la tierra prometida sería largo y satisfactorio. La promesa indicada es el efecto de una causa. La piedad representada en la sumisión y la obediencia trae consigo una vida bendecida y satisfactoria en el Señor. En relación a nosotros y a esta promesa, el Dr. Martin Lloyd Jones, el gran predicador expositivo del siglo XX, declaró lo siguiente: eso quiere decir que si yo soy un hijo o una hija obediente, necesariamente viviré hasta una gran edad. No, eso no es el resultado, pero la promesa sin duda significa esto: que si quieres vivir una vida bendecida, una vida satisfactoria bajo la bendición de Dios, guarda este mandamiento. Puede que se opte por dejarte durante mucho tiempo en esta tierra como un ejemplo e ilustración, pero por viejo que pueda ser, cuando salgas de este mundo, sabrás que estás bajo la bendición de la mano de Dios. Las Escrituras nos enseñan en enfoque basado
en los derechos individuales, ni egocéntrico, y eso nunca se debe enseñar o tolerar en nuestros hogares. Una comunidad piadosa se basa en la sumisión desintegrada y un honor para todos los que aman a Dios y desea que sea parte de su familia. Para esta clase de familia y la comunidad, Dios promete plenitud y bendición de vida perdurable, con vista a la recompensa eterna en el Señor Jesucristo. El hecho de cumplir con esta promesa es lo que hace la familia cristiana la sal y la luz en este mundo egoísta e insatisfactorio. Al estudiar estos pasajes, puede que seamos tentados en concentrarnos primeramente en nuestros niños, sobre todo enfatizando su necesidad de obedecernos a nosotros los padres. Sin embargo, sería sabio y humilde si nos enfocamos primero en nosotros mismos como padres, recalcando nuestra necesidad de someternos a nuestro Padre Celestial. Cada uno de estos tres aspectos de la formación, la sumisión, la disciplina y la nutrición, deben ser verdad en nuestras propias vidas, para que seamos auténticos modelos para la vida de nuestros hijos. Así que primero vamos a mirar cuál es nuestra responsabilidad como adultos y como padres con respecto a estas tres áreas críticas. Sumisión de los padres. Los padres son un eslabón de una gran herencia de sumisión que en realidad comienza con la relación que Jesús tiene con el Padre. La unidad familiar ha de ser un reflejo de la relación de nuestro Padre Celestial con su propio Hijo, porque vemos el honor manifestado en la obediencia de Jesús, que glorifica al Padre en todo lo que dice y hace, hasta la muerte en la cruz. Dios ordena a nuestros hijos que se sometan a nosotros, pero tal mandamiento a los niños coloca una gran responsabilidad sobre nosotros como padres. Si se les pide a los niños obedecer y honrar a los padres en el Señor, como padres tenemos que estarles dando un ejemplo piadoso de honrar y obedecer. Esto ha sido un concepto muy intimidante y cambiante de vida para mí, y debe ser para ti también. ¿Cómo podemos esperar que nuestros hijos escuchen y actúen bajo la autoridad si no estamos escuchando y actuando bajo la autoridad de Dios? Además, no hemos de presentar a Cristo con el único propósito de ser un ejemplo para nuestros hijos. Nuestra sumisión a Dios ha de ser absolutamente sincera y genuina, una extensión de nuestra relación personal con Él. No pretendemos someternos o dar la apariencia de sumisión por el bien de nuestros hijos. Doblamos la rodilla ante el Dios soberano y omnipotente del universo, porque es la única cosa correcta y apropiada que se debe de hacer. Claro que sería beneficioso para nuestros hijos si observan nuestra sumisión, pero esto es un resultado y no la razón principal de nuestra sincera sumisión a Cristo. Nos postramos porque Él es el Creador y nosotros somos la criatura. La disciplina cristiana. El hecho de aceptar la disciplina de Dios tiene que ser una realidad en nuestras propias vidas como padres. Así como nosotros deseamos ver que nuestros hijos acepten nuestra disciplina, somos adultos, hijos de Dios, y Él tiene mucho que decirnos acerca de la disciplina. Voy a dejar
que la palabra de Dios hable por sí misma en Hebreos 12, 5 al 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos en su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La claridad de eso es impecable. La disciplina de Dios es una influencia moderadora para que podamos conformar a lo que es bueno. Al igual que Dios nos disciplina, también los padres terrenales han de disciplinar y formar a sus propios hijos. Para que esto sea una auténtica disciplina, los padres tienen que soportar la disciplina. Nunca creceremos más allá de nuestra posición como hijos suyos. Aunque puede haber muchos ejemplos de disciplina que pudiera compartir, por supuesto, mis hijos definitivamente no son perfectos. En un intento de no avergonzar a Sara o a Dave, no entraré en detalle de ejemplos personales. Sin embargo, hay algo que puedo compartir con seguridad que le ayudará a comprender algo del proceso de la disciplina en la familia. Nunca he tenido un momento en que hemos disciplinado a uno de nuestros hijos, aún los azotes con una cuchara de madera, donde el abrazo y el llorar en un hombro no se ha iniciado de inmediato por ellos. Siempre que esto ha sucedido, me ha confirmado que estamos haciendo lo correcto. El proceso es normalmente sencillo. Número 1. Apártalos y diles que lo que han hecho está mal y que van a ser disciplinados. Número 2. En privado, llevar a cabo la disciplina con templanza, explicando primero al niño lo que va a pasar, por ejemplo, cuántos azotes, etc. Número 3. Abrazar al niño y decirle que lo amas. Número 4. Explica la razón por la que disciplinaste y tenía que ser la razón por la que sus acciones eran indebidas. Número 5. Hablar con ellos acerca de cómo se puede corregir esto en el futuro y proponer alternativas de acción. Número 6. Siempre asegurar que el entendimiento es la expectativa de Dios y no la nuestra. Cada vez que esto sucedía en nuestra casa, nunca se ha evadido el paso número 3, ya sea el niño
o el adulto. De hecho, el paso número 3 es el proceso de disciplina. Ha sido a menudo uno de los momentos más especiales en nuestra relación con nuestros hijos. El realizar el paso número 3 dice que lo amamos incondicionalmente y que nuestros hijos lo sepan sinceramente. Cuando un niño te puede decir que te ama después de haber recibido un azote, significa que puede sentir tu sinceridad y templanza. No estoy diciendo que como padres hemos hecho esto perfectamente en todo momento. Ciertamente he cometido errores en el camino, como por ejemplo, no amonestando en privado o incluso permitiendo que el enojo gobierne en vez de Cristo. Pero incluso con algunos errores pecaminosos aquí y allá, Dios ha sido misericordioso con nosotros en la disciplina de nuestros niños muy queridos. Nutrición para adultos. Para crecer y ser sostenidos como seguidores de Jesucristo, Primera de Pedro 2:2 nos da esta instrucción: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Nuevamente vemos la realidad de que nosotros también somos hijos de Dios, y al igual que los recién nacidos, hemos de ser continuamente alimentados por la palabra pura de Dios. Solo la Biblia debe ser un enfoque regular de nuestra dieta. De nuevo, esto a la vez es una realidad necesaria para nuestra propia fuerza espiritual y un modelo necesario para nuestros hijos. Mientras creamos un ambiente favorable para el crecimiento espiritual en el hogar, debemos crear nuestro propio ambiente para la santificación personal. Como hijos de Dios, tenemos que asegurarnos de que estamos siendo alimentados por la palabra, por los demás y apasionadamente en la Escritura, en el enfoque concertado de nuestro propio estudio personal y contemplación. No se puede sobreenfatizar la importancia de esto. La palabra de Dios es suficiente, tiene toda autoridad e incesantemente poderosa cuando se le acepta como axioma nuestro y es interpretado exegéticamente. Ya hemos establecido que la Escritura es el fundamento de la paternidad cristiana y la edificación de un legado piadoso, pero la pregunta es si hemos puesto la Biblia en nuestro reflejo. ¿Reflejan esto? En relación con nuestros intereses, ¿cuánto de nuestro tiempo dedicamos al estudio bíblico? ¿Cómo se compara, por ejemplo, a la televisión, los deportes, amigos y las aficiones? En cuanto a nuestros hijos, con la sumisión, la disciplina, la nutrición intacta en nuestras propias vidas, estamos mucho mejor posicionados para formar a nuestros hijos en estas mismas áreas importantes de la vida cristiana. Cuando se trata de la sumisión y la disciplina piadosa, es importante tener en cuenta que los responsables son el niño y los padres. Antes de considerar las características específicas de la responsabilidad de un niño, una más esencial de los padres debe de ser considerada: el mandamiento para entrenar a los hijos de una manera que no los exaspere. Considera cuidadosamente Efesios 6 del 1 al 4. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre,
que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En este pasaje, Pablo dirige a los papás respecto a la disciplina, pero el mensaje es verdad para los padres y las madres por igual. Como la cabeza de la casa ordenada por Dios, los papás deben de tomar gran responsabilidad de lo que Pablo está diciendo. Padres, no hagan enojar a sus hijos. Pablo nos está diciendo de no confundir, abusar, agravar o aislar a nuestros hijos y así dándoles razones para faltarnos el respeto o deshonrarnos. En todo lo que hagamos, debemos de preguntarnos si nuestras acciones o comportamientos podrían conducir a la animosidad a largo plazo a nuestros hijos. Esto es muy difícil en la práctica e incluso al escribir este libro he aprendido una lección valiosa y práctica. He sido culpable de disciplinar a nuestros hijos sin darles ninguna oportunidad de expresarse o de tratar de entender su punto de vista. El hecho de tener una esposa discerniente que está dispuesta a discernirme la verdad en el amor ha sido una aportación inestimable mientras yo busco guiar a nuestra familia. Ella me ha ayudado a tomar el tiempo para escuchar con atención a mis hijos y en gran medida a valorar lo que sea que quieran expresarme, incluso en los momentos de la disciplina. Lo último que quiero es que mis hijos crezcan y digan que tenían un padre que nunca les escuchó, sobre todo cuando la palabra de Dios me manda a hacer lo contrario. Gálatas 5:22-23 describe las características de uno bajo el control de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Un padre piadoso es un retrato del fruto del Espíritu. Hemos de vivir en paz con Dios y buscar su paz en nuestros hogares. Hemos de ser sufridos y pacientes en la instrucción y la disciplina de nuestros hijos. Tenemos que ser amables en cada acción, incluso en la disciplina. Hemos de ser una imagen de la bondad de Dios para nosotros. Hemos de ser fieles y verdaderos en nuestras palabras. Hemos de mostrar mansedumbre con los brazos abiertos y con la sensibilidad. Hemos de tener control propio y no dados al temperamento y ciertamente no a la disciplina de mal humor o enojo. Esto es lo que Pablo está diciendo cuando él nos amonesta a que no exasperemos a nuestros hijos. Una vida controlada por el Espíritu Santo no disciplina estando fuera de control, sino bajo un control mezclado con los otros atributos, anotándonos como el fruto del Espíritu Santo. De ninguna manera Pablo nos está diciendo que debemos de ser débiles en nuestra disciplina, sino razonables. No debemos ser injustos, airados o fuera de control en el temperamento, porque aquí es donde la disciplina termina y el abuso comienza. La consistencia y el control es la clave. Podemos ser consistentes y controlados por el Espíritu para que podamos amar con el mismo Espíritu en el que disciplinamos, y la disciplina es lo mismo en espíritu con el que enseñamos y nutrimos.
En el contexto de Efesios 5 y 6, donde Pablo nos está diciendo que seamos llenos y controlados por el Espíritu Santo, podemos tener una gran comprensión de cómo exasperar a nuestros hijos. Efesios 5:18 nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Pablo está expresando la importancia de no perder un control con el cual estamos llenos del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu podemos tener una vida bajo control y consistente. Esta es una vida llena del Espíritu, la gran clave para entender cómo un padre debe de entrenar con eficacia a fin de no exasperar a sus hijos. Una vez que se establece que la sumisión piadosa, la disciplina y la nutrición comienzan con un padre, es guiado por el Espíritu en cada una de estas mismas áreas, estaremos listos para considerar la formación de nuestros niños en cada una de estas áreas vitales. Sumisión. A los niños se les manda a obedecer. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Efesios 6:1. Los niños deben escuchar y actuar bajo la autoridad de sus padres. Sin embargo, esta sumisión no es la obediencia bajo la opresión, la cual es una restricción de libertad. Tampoco es un mandamiento simple para preservar la cadena de la autoridad. Efesios deja claro que los hijos deben de obedecer en el Señor, porque esto es justo. Este versículo está dirigido a los niños. Nuestros hijos tienen la responsabilidad y necesitan saber lo que significa. Dios les da un mandamiento que ellos tienen la responsabilidad de interpretar. La opción es del niño y no son responsables de obedecer, pero repito, no es necesario hacer esto más difícil de lo que tiene que ser. Ningún padre es perfecto, pero lo más parecido a Cristo que se comporte el Padre. A menos dificultades tendrán los niños para obedecer. Un padre que exaspera a sus hijos hace que sea más difícil para que ellos estén dispuestos a someterse. La obediencia en los hijos nace de un gran respeto y amor por un padre y una madre, y su obediencia, como la nuestra, refleja a Cristo y su obediencia al Padre. Sin embargo, es fácil ver este pasaje y empezar a pensar en lo imposible. ¿Cómo podemos esperar que nuestros hijos sean como Jesús en la obediencia? ¿Cómo podemos educar a nuestros hijos a imitar la obediencia de nuestro Dios Salvador? Esto nos coloca en un estándar inalcanzable sobre los niños. Recuerda, Dios siempre nos llama a la más alta vocación posible. Por ejemplo, nosotros estamos llamados a ser santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. Mientras vivimos en este mundo, nunca vamos a llegar a la santidad perfecta en nuestras vidas. Sin embargo, estamos llamados a vivir en tal santidad y solo podemos confiar en el Espíritu Santo perfecto para que nos ayude en este llamado. De hecho, es la única manera en que Dios nos ve como santos mientras aún estamos en la tierra, es por medio de nuestro sustituto perfecto, Jesucristo.
Nuestros niños están llamados a ser obedientes en el Señor. Con la ayuda de nuestro Dios Todopoderoso, debemos ayudar a nuestros niños a que entiendan este llamado en relación a Jesús y su vida de honor al Padre. Como padres, no debemos y no podemos esperar que nuestros hijos sean perfectos, pero podemos enseñarles cuidadosamente lo que es su responsabilidad ante su Padre Celestial respecto a sus padres terrenales. La obediencia a los padres debe de nacer en un espíritu de honor reverencial que realmente glorifica a Dios. Y nuestros hijos necesitan saberlo. Pablo también dice que la obediencia a los padres es necesario porque es lo correcto. Básicamente está diciendo que parte de la justicia de nuestro Dios que se hace evidente en nuestros niños viene de manera visible a través de la obediencia. Disciplina, debido a que las acciones tienen consecuencias. Cuando nuestra primera hija Sara tenía casi 6 meses de edad, estábamos hablando con mi suegro Bill y Lindell. Le pregunté a Bill, o Pop, como a mí me gustaba llamarlo, ¿cuándo debemos comenzar a disciplinar a Sara? Él me dio una gran respuesta. Pop me dijo que nos estábamos aproximando a 6 meses de retraso. Ciertamente, toda disciplina debe de ser apropiada para la edad, pero él entiende que debemos de tomar nuestra responsabilidad de disciplinar en serio, para que nuestros hijos puedan asumir su responsabilidad de la obediencia y la sumisión, y que habría de empezar desde el principio. Bill es un gran ejemplo para mí como un padre guiado por el espíritu amoroso y manso. A pesar de que soy un pariente por matrimonio de la familia de Forrest, me parece un gran privilegio unirme con mi esposa en la sumisión a su mamá y Pop como grandes mentores en nuestras vidas. La disciplina es un factor importante en la paternidad. Es imposible enseñar a sus hijos la responsabilidad de la obediencia y el honor piadoso sin ella. Desde la primera vez que ocurre la falta de respeto, la contención y el deshonor en general, y por supuesto tal comportamiento sucederá, el deber de los padres es enseñar a nuestros hijos que tales comportamientos no son aceptables para nosotros o para Dios. Los padres tienen una gran responsabilidad de disciplinar y esto no debe de tomarse a la ligera. La disciplina es un instrumento de amor que ayuda a los padres a desarrollar honor y respeto en el hogar. Sin duda, todos mis hermanos pueden dar testimonio del hecho de que las expectativas de nuestro Padre en relación con el respeto y el honor fueron claramente definidas. Nos disciplinaba de manera bastante clara cuando salíamos fuera de la línea. Aunque ninguno de nosotros nos gozábamos al recibir la disciplina de mi padre, todos testificaríamos que mi papá nos amó porque él nos enseñó el bien, incluso a través de la disciplina. Algunos de los que lean este libro, que me conocen bien, pueden estar pensando en mi juventud. ¿Se acuerdan de un tiempo cuando yo casi no respetaba a mi mamá y a mi papá? Fue en esos momentos en que la disciplina y la enseñanza de mi padre se realizaron e impactaron mi vida, reforzando la enseñanza y la disciplina que yo había recibido constantemente toda mi vida. Lo amo, lo extraño y lamento las veces que le provoqué conflictos. Pero también sé que hay perdón de ambos, él
y mi Jesús amoroso. Todos nuestros hijos deben de conocer este mismo amor y el perdón de nosotros y de Dios como parte del proceso de la disciplina piadosa. La disciplina corporal es otro medio bíblico de disciplina que se nos manda a usar, especialmente en lo que entendemos la naturaleza pecaminosa de nuestros hijos. Todo padre sabe que cuando se retira una influencia restrictiva de los niños, no pasa mucho tiempo para que empiece a hacer las cosas indebidas, expresando su naturaleza pecaminosa. La mayoría de la gente ha oído hablar el verso en Proverbios 13:24. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. En Proverbios 22:15 leemos: La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Muchos otros versículos dicen cosas similares. Proverbios 29:15 dice: La vara y la corrección dan sabiduría, pero el muchacho consentido avergonzará a su madre. Ver también Proverbios 13:24, 19 al 18, 29 al 17. La palabra hebrea vara describe lo que podríamos llamar un bastón, palo o la barra. Cuando es necesario el uso de la vara, el niño no debe de ser físicamente lesionado o injustamente disciplinado. El propósito de la disciplina es corrección en amor, no la intimidación de los padres. Los padres de mi madre vivían en el norte de Queensland, en la base del monte Berkeley Frere. Mientras los íbamos a visitar cada verano, en el invierno, el hemisferio norte, nuestra familia tomaba un paseo hasta las piscinas donde mamá solía nadar, y cada año mi padre iba en busca de su nueva caña para utilizarla en el siguiente año escolar. Hallaba su favorita en la vid Lager. Cortaba varias cañas, probándolas con su propia mano. Su disciplina típica para los estudiantes involucraba 3 palmadas de palo, por lo que siempre las ponía a prueba en sí mismo en primer lugar. Cuando se había cortado varias que a él le gustaban, sabíamos que estaba listo para la escuela. Mi papá era conocido como un disciplinario estricto. A pesar de que nunca fue duro o brutal, a veces los padres no les gustaba mucho. En esta ocasión, una madre se puso tan enojada con él por haberle disciplinado a su hijo, que ella agarró la camisa de mi padre y le arrancó de su espalda. Una de las mujeres que limpiaba la escuela vio lo que estaba sucediendo y ocurrió que la señora fuera de la escuela con su escoba. ¿Y tú pensaste que en tu país era el único lugar con este tipo de travesuras? Nuestro padre solía utilizar la disciplina corporal en el hogar, así como en la escuela. Siempre explicaba la razón por la que me estaba disciplinando y siempre me agradaba que mi papá siempre nos decía no solo lo que hicimos mal, pero la razón por qué estaba mal. Cuando nos sorprendía haciendo algo malo y ya sabíamos por qué estaba mal, él todavía nos decía nuevamente solo para reforzar la razón. Nunca nos quedábamos confundidos acerca de la disciplina. Las explicaciones de mi papá dejaban todo en claro. Sin embargo, para algunos niños la disciplina es confusa, y cuando ellos no entienden, pueden confundir fácilmente las acusaciones de exasperación paternal. La consistencia y el enfoque de mi papá no me provocaron a querer rechazarlo, ni en lo más mínimo.
Por el contrario, me di cuenta de que Él me amaba y solo estaba haciendo lo que Dios había ordenado para que fuera entrenado para mis futuras funciones en esta tierra. Creo que la mayoría de los niños que fueron disciplinados por mi papá en la escuela se sentían de la misma manera. Nutrición. La alimentación en la palabra de Dios. Al final de Efesios 6, 1 al 4, Pablo nos dice: criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ya se ha tratado con este concepto a profundidad en los capítulos anteriores, pero nuevamente recibiremos un recordatorio de que las enseñanzas e instrucciones para nuestros hijos no viene de nosotros, en un manual de crianza de los hijos o un psicólogo, sino de Dios y su palabra. Espero que esto haya quedado internalizado a través de la lectura de las páginas de este libro. El contenido y la autoridad de la palabra de Dios son componentes indispensables para la edificación de un legado piadoso y la crianza de hijos piadosos en un mundo impío. Nuestras creencias como padres tienen una gran influencia sobre nuestros hijos. Estas cosas aparecen no solo en cuestiones que son claramente bíblicas, sino también en las normas que surgen de nuestras propias preferencias y desagrados. Como educador de la vieja escuela, mi padre no aguantaba el chicle y nos contaba historias de terror acerca de qué tan malo era. En nuestra casa, el chicle era como el pecado imperdonable. Sé que en los Estados Unidos, el chicle es uno de los 4 principales grupos de alimentos, pero Ken ni siquiera lo toca por el temor de que pueda perder su herencia, sintiendo como si estuviera pateando sobre la tumba de mi padre o algo así. Los hijos de Ken son lo suficientemente norteamericanos para poder masticar sin culpabilidad, pero mis hermanos ni siquiera la tocan. A mi papá también le resultaba difícil expresar la emoción físicamente a manera de caricias y a besos, y a nosotros como sus hijos, y por lo general se dirigió a nosotros con nuestros nombres formales. Yo era Steven, Ken fue Kenneth, pero su postura invariable sobre la autoridad de la palabra de Dios compensaba por su incapacidad de ser una persona emocional, e incluso demostraba la emoción de otras muchas maneras. A menudo lo vi mostrar de una gran alegría y una profunda compasión, y hasta lo vi llorar una vez, de angustia a causa de un terror muy grave que hice cuando era un adolescente. Así que nunca solía mostrar su amor de manera física. No teníamos ninguna duda acerca de su gran e inmutable afecto por nosotros. Incluso esto nos ha contagiado a nosotros. Cuando el personal de respuestas en Génesis del dan un abrazo a Ken, dicen que es como abrazar un tronco. Esto es solo para demostrar que tú, como padre, tienes una gran influencia sobre tus hijos. Las cosas en las que los capacites permanecerán con ellos, dando aún más importancia a la capacitación en los principios de la palabra infalible de Dios. Desde una perspectiva humana, sin embargo, no hay garantía de que los niños se conviertan en una descendencia para Dios, incluso si son los padres cristianos más consistentes del mundo. Cada uno de nosotros, inclusive nuestros hijos, tienen que responder en última instancia por su propio pecado y tomar sus propias decisiones de obedecer, aunque hay excepciones. Como regla general, los padres que no entrenan a sus hijos
con una cosmovisión cristiana, cosechan las consecuencias de una generación que no es piadosa. Como regla general, los padres que hacen todo lo posible para entrenar una generación piadosa, aunque no todos sean cristianos comprometidos, cosechan la recompensa de tal formación, ya que la moral y los ejemplos de sus padres, por lo general, se quedan con ellos. Deuteronomio 8:3 dice: no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios. Mientras anhelamos dar el alimento espiritual a nuestros hijos, debemos recordar una y otra vez que el verdadero alimento espiritual proviene solo de la leche espiritual no adulterada. Primera de Pedro 2:2. Nuestro papá no solo se encargó de enseñarnos de la palabra, sino que también vigilaba cuidadosamente a otros que nos estaban enseñando también. Mientras mi padre mantendría a aquellos que enseñaban la palabra de Dios responsables ante la misma autoridad de la palabra, también lo veríamos rebosante de alegría cuando se enseñaba la palabra de Dios en verdad y con autoridad. Sin embargo, cuando alguien socavaba la palabra de Dios, él nunca vaciló en tomar las medidas necesarias para protegernos. En mis años de adolescencia, la iglesia a la que había asistido por mayor parte de mi vida obtuvo un nuevo pastor y liderazgo juvenil. El liderazgo de los jóvenes de la iglesia consistió en la diversión, la gente cool, a quien yo respetaba y admiraba. También nos enseñaban a defender nuestros derechos, diciéndonos que no dejemos que nuestros padres dicten nuestras creencias y valores. El pensamiento posmoderno estaba avanzando y aumentando las transigencias con el mundo. Un gran abismo comenzó a formarse entre las enseñanzas de mi padre y de los líderes juveniles que tanto estimaba yo. Lamentablemente, aunque yo estaba en mi mente y en mi corazón que mi papá tenía la razón, decidí seguir mis líderes del ministerio juvenil. Esto me condujo a algunas acciones que hasta la fecha he lamentado. Debido a esto, mi padre se enfrentó a una decisión difícil. Nuestra familia debe de permanecer comprometida con la iglesia en la que me estaba desviando por la enseñanza falsa, o si mi papá debería encontrar mejores mentores para su hijo. Un pastor de otra iglesia, un hombre que mi padre y mi madre respetaban mucho, se enteró de lo que había pasado y les invitó a que fueran a su iglesia, debido a la pasión de mi padre para que yo estuviera bajo un mentor correcto y su pasión por la fuerte exposición bíblica. Cambiamos de iglesia. Como es de imaginarse, yo estaba realmente molesto, pero el resultado de este cambio me colocó debajo de algunas de las mejores enseñanzas y tutoría que he recibido. Mi relación con mi padre cambió también. En lugar de discutir con él sobre mi derecho de creer lo que yo quería, salíamos hablando acerca de lo mucho que habíamos aprendido de la palabra del Señor bajo las enseñanzas del pastor Norm. Mi papá se preocupaba por todas las maneras de enseñanzas que estaba expuesto. Estoy eternamente agradecido por su aplicación implacable de la crianza y la instrucción del Señor.
mi papá se aseguró de que el alimento espiritual para su familia estuviera lleno de nutrición, permitiéndonos entender las consecuencias de la comida chatarra, de las falsas enseñanzas. Hoy en día, muchas personas buscan la iglesia por el estilo de su música, a veces equivocadamente llamada alabanza, instalaciones programadas, deportivas o algún tipo de similar de criterio. Trish y yo hemos seguido los pasos de mi padre para asegurar que nuestros niños estén bajo la instrucción consistente de la Biblia, que se centra en el Señor. Sin embargo, nunca nos olvidamos de que la enseñanza comienza con abrir la palabra de Dios en nuestra propia casa. Los padres pueden y deben hacer las cosas que manda las Escrituras. Hemos de ser llenos del Espíritu Santo, humildes en sumisión, con templanza en la disciplina y fieles al recibir el alimento de la palabra. Más allá de eso, debemos orar como si no hubiera mañana, porque algún día, como mi padre ahora sabe por completo, habrá no mañana. Solo una eternidad que reflejará la forma en que le permitiste a Cristo edificar un legado divino a través de ti. Pensamientos claves de este capítulo. Número 1. Posmodernismo ha abolido los absolutos y resulta en una cultura que valora la tolerancia al costo de la verdad. Número 2. Obedecer y honrar a los padres promete una vida satisfactoria y feliz. Número 3. Los mandamientos esenciales de la sumisión, la disciplina y la nutrición forman parte de un plan creado por Dios que implica la sumisión de Cristo al Padre, nuestra sumisión a Cristo y la sumisión de nuestros hijos para con nosotros. Número 4. Los padres además tienen la responsabilidad de no exasperar a sus hijos y de ser llenos del Espíritu Santo. Número 5. La disciplina corporal es un medio de disciplina dado por Dios siempre y cuando se lo aplica con amor y control. Elementos básicos. Número 1. Sométete totalmente a Dios en Cristo. Toma una decisión definitiva ante Él, de ser totalmente comprometido a hacer todo lo que Él manda en su santa palabra. Número 2. Repasa Hebreos 12, 5 al 11, respecto al aceptar la disciplina de Dios. Ora por medio de este pasaje con Dios, pidiéndole que revele su aplicación. Su aplicación específica en tus circunstancias, dándole gracias por la provisión de su Espíritu que te conducirá a la verdad y te capacitará para obedecer. Número 3. Desarrollar un plan flexible para recibir a largo plazo la alimentación de la palabra perfecta de Dios. Número 4. Planifica un momento especial con tu pareja para hablar sobre los principios de este capítulo. Determina cómo se puede mejorar en equipo para cumplir los mandamientos de la Escritura, para entrenar, disciplinar y nutrir a sus hijos de acuerdo a la Biblia. Preguntas para considerar. ¿En cuáles maneras
se ha infiltrado el posmodernismo en tu familia, tu iglesia y en tus creencias personales? Número 2. ¿Sabes de situaciones en las que los padres han exasperado a sus hijos? ¿Cuáles actitudes y acciones de los padres pueden haber conducido a esta situación? ¿Cuál fue la actitud de tus padres hacia la sumisión, la disciplina y la nutrición? ¿Cómo ha afectado esto a tus pensamientos hacia la formación de tus hijos? Si tuvieras que hacer un cambio en tu enfoque de la crianza de tus hijos como consecuencia de los principios de este capítulo, ¿cuál sería estos cambios? Amado Dios y buen Padre, te damos gracias por esta lectura. Gracias, Señor, por nutrir nuestra vida, nuestro espíritu, Señor, con esta bella enseñanza. Pero sobre todo, ayúdanos a que cada uno de nosotros como padres, Señor, tomemos esa tarea, esa responsabilidad, Señor, de aplicar tu palabra en nuestras vidas. Y que nosotros, Señor, seamos también padres diligentes para pasar a nuestra generación, Señor, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, Señor, la verdad de tu palabra revelada, Señor, en tu escritura. Te damos gracias, gracias por abrir nuestro entendimiento. Gracias, Señor, por plasmar tu palabra en nuestros corazones. Gracias por despertarnos. Gracias porque aún en estos tiempos peligrosos, Señor, tú nos enseñas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.